Bueno, dar la bienvenida a toda la gente que se está conectando a la entrevista. Estamos en el contexto del Día del Patrimonio Virtual. Esta entrevista va a tratar, vamos a entrevistar al profesor Carlos Gaete, profesor de Historia del Liceo de Aplicación y jefe del Departamento de Historia del mismo. Saludar al profesor, saludar a Alejandro Mellado, saludar al profesor Cristian Pailamilla que nos acompañan en esta entrevista. Y saludar también al público que se está conectando a esta entrevista. Alejandro. Sí, bueno, contar también las actividades que tenemos para mañana en esta difusión y en este Día del Patrimonio de una manera más virtual. Contamos con una ruta guiada por los mismos estudiantes y por el profesor, de una manera obviamente online, y bueno, va a estar interesante en base también cómo se puede trabajar el liceo y ver el liceo desde una perspectiva estando desde casa. Además, contamos con un conversatorio con el director del archivo Fetch, don Claudio Ogas, y el alcalde de la comuna de Loprado, que el nombre es, que siempre se me olvida, Maximiliano Rivas. El tema va a ser educación, patrimonio y proceso constituyente, si mal no recuerdo. Exacto. Entonces, los invitamos cordialmente a que puedan seguir con estas actividades del taller en estos días de patrimonio. Como bien dijo Alejandro, es importante considerar que la entrevista de hoy día se enmarca en la experiencia que tiene acá el profesor Carlos Gaete, profesor que desarrolló su estudio en la Universidad de Chile, profesor de Estado, y que actualmente ejerce como jefe de departamento de Historia en el Liceo de Aplicación. Así que es grato, muy grato para nosotros contar con su relato y que efectivamente pueda nutrir de experiencia tanto a los docentes de nuestro liceo como también a los estudiantes, de cómo esta institución ha tenido una trayectoria, ha tenido continuidad de cambio, y en realidad acá estamos zanjando esos elementos que nos pueden servir para nuestra cultura escolar. Así que dejo a Vicente para que dé inicio a las preguntas de la entrevista. Sí, bueno, profesor, partiendo con la primera pregunta, ¿cómo ha sido para usted enseñar historia en el Liceo de Aplicación? Bueno, ha sido una gran experiencia, como ya decían ustedes, bueno, yo llevo 40 años en el liceo, eso significa que prácticamente toda mi carrera profesional, salvo el primer año, la he desarrollado en el liceo. Entonces, como siempre le digo a mis estudiantes, soy más aplicacionista que cualquiera estudiante aplicacionista, porque uno se va comprometiendo con el liceo, con los estudiantes, con sus compañeros de trabajo. Para mí ha sido un crecer constante, ¿ya? Un crecer constante de mis inicios muy joven, de tener grandes maestros, ¿ya? Recordarlos ahora como Miguel Ángel Vera, un René Valar, bueno, Soledad Aguayo, que todavía está en el liceo, que me fueron entregando muchas herramientas para lo que venía posteriormente, hasta llegar hoy día a convivir en un departamento con muchos jóvenes, la mayoría exalumnos míos, practicantes míos, ¿ya? Y ahora colegas, compañeros de trabajo y amigos fundamentalmente que cada día van aportando al desarrollo del departamento en beneficio del liceo. Muy bien. Profesor, y usted hablaba mucho de los estudiantes del Liceo de Aplicación. ¿Qué elementos usted destacaría de los estudiantes del liceo en comparación a estudiantes de cualquier otro establecimiento? Bueno, hay elementos, como decía Cristian, que son de continuidad. Yo creo que uno de los principales elementos de nuestros estudiantes es el compromiso que tienen con el liceo, ¿ya? El ponerse la camiseta, como se dice comúnmente. Y eso yo lo he visto desde el primer día hasta hoy, ¿ya? Hoy día quizás en otros ámbitos, pero el alumno del liceo siempre está ahí con su camiseta puesta. Por ejemplo, ya que tú hablas de anécdotas, yo me encuentro muchas veces o me vienen a ver los que están en las universidades o egresados, y da mucho gusto ver que todavía en sus mochilas, ya estando en tercero o cuarto de la universidad, sigue estando la insignia del liceo, ¿ya? Y eso yo creo que es súper valorable en el compromiso que ellos tienen. Eh,
también su compromiso con las problemáticas sociales en general, ¿ya? Independientemente de las ideas que pueda tener cada uno, siempre tenemos un alumno que es crítico, ¿ya? Que también es respetuoso de las ideas que puedan tener los diferentes componentes de la comunidad escolar, ¿ya? Yo creo que esos son como elementos súper valiosos de nuestro liceo, siendo que tenemos un liceo de gran diversidad de estudiantes, porque la gran mayoría de ustedes provienen de diferentes comunas, ¿ya? No se da como en otras partes de que todos viven en cercanos. Acá el que vive más cerca vive en Colina, así que se da el llegar también al liceo, ¿no es cierto? El hacer largos viajes para poder estudiar acá también implica un compromiso con el establecimiento. Muy bien. Profesor, usted nos comentaba de que gran parte de su carrera como profesor ha estado dentro del liceo. Usted, desde su experiencia, ¿qué cambios ha experimentado a través de los años la pedagogía de historia en el liceo de aplicación? Bueno, ha sufrido un gran cambio, no solamente en el liceo, sino que por las políticas generales que se han establecido, ¿ya? Bueno, de los primeros años, yo recuerdo hace muchos años, ¿ya? Que era una historia más dura, digamos, en términos de solamente la historia, ¿ya? No sé, los griegos, los romanos, la Edad Media y todo lo que pueden haber visto en algún momento. Pero hoy día eso se amplió, bueno, desde hace algunos años a la fecha, con lo que hoy día es la enseñanza de las ciencias sociales, ¿ya? O sea, no solamente enseñamos historia o desarrollamos las habilidades para poder comprender el quehacer histórico, sino que también nos metemos en otras áreas, como, no sé, la economía, la educación cívica, la sociología, hoy día con los electivos en tercero y cuarto medio, etc. Genial. Profesor, ¿el liceo en lo largo de los años ha sufrido modificaciones dentro de su esencia? Yo creo que la esencia no ha cambiado, ¿ya? El gran objetivo de nuestra misión es formar personas críticas, ¿ya? Que puedan aportar al desarrollo de la sociedad, en términos generales. Yo creo que esa esencia no la hemos perdido, ¿ya? Bueno, yo llegué el año 80 al liceo, así que hasta la época hemos pasado por diferentes etapas. Tú tienes que entender el año 80, años complicados política y socialmente. Después vivimos la década de los 90 con el retorno a la democracia. Bueno, hoy día con toda la problemática social, la pandemia, etc. Y creo que la esencia del liceo sigue siendo la misma. Hoy día seguimos en ese rumbo y preocupados de nuestros estudiantes. El mismo liceo hoy día tiene muchos planes de ayuda de los computadores, de poder ayudar a los que son más vulnerables en este momento. Perfecto. Profesor, la última pregunta antes de cerrar mi parte. ¿Qué perfil docente debería tener los profesores que trabajan o quieren trabajar en la educación pública? Bueno, ser como nuestro integrante del Departamento de Historia. Bueno, primero que nada, vocación, ¿ya? Que es una palabra como bien manoseada. No sé, yo a mi juicio, yo creo que uno no nace con una vocación, ¿ya? Sino que la vocación se va haciendo, ¿ya? No sé, yo era, aunque nunca lo creen en los chiquillos, que era muy tímido en mis años de educación media, y quizás no pensé en algún momento estudiar pedagogía, pero después, bueno, me gustaba mucho la historia, lógicamente, y entré a pedagogía y de a poco se fue desarrollando esa vocación que tengo hasta hoy día. A eso tenemos que agregarle dedicación, liderazgo, ¿ya? Sentido social, credibilidad, ¿ya? Que los estudiantes te crean lo que tú estás diciendo, y lógicamente preparación académica. Yo en eso, y ahí pueden dar mucho testimonio de que, a pesar de que hoy día se habla más de que desarrollemos habilidades, yo creo que el conocimiento es como fundamental. O sea, tú no puedes desarrollar una habilidad si no sabes, ¿ya? Lógicamente. Entonces, el profesor tiene que estar bien preparado,
¿ya? Bien preparados. Y eso lo saben especialmente los practicantes en el liceo, que ustedes son ahí a pillarlos al tiro, ¿no? Entonces, claro, si no está bien preparado, pierde mucha credibilidad, ¿te fijas? Entonces, eso es súper importante. Profesor, durante mucho tiempo se ha dicho que el liceo es un liceo emblemático, se ha creado como una mística respecto a estos establecimientos. ¿Cuál es su opinión respecto a estos colegios emblemáticos y podría en la actualidad considerarse el liceo como uno de estos? Yo creo que la palabra emblemático está como un poco pasado de moda, ¿ya? Quizá en la década de los 80, 90, todos estos liceos fueron emblemáticos, especialmente desde el punto de vista sociopolítico, ¿ya? Y nosotros fuimos también emblemáticos durante mucho tiempo en la parte académica, ¿ya? Pero hoy en día, donde se le ha dado el foco solamente a un sentido, ¿ya? En la parte más que nada política, eh, creo que no están cumpliendo el rol de emblemáticos, de ser como líderes de la educación pública, ¿ya? Eh, porque esto tiene que ser algo que vaya conjunto, o sea, me refiero, sí, está bien que seamos líderes en la parte sociopolítica, pero eso tiene que ir acompañado de un liderazgo en otras áreas de la educación, ¿ya? Como la parte académica, ¿no es cierto?, la parte de la solidaridad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que han perdido un poco el rol, ¿no? Y en el caso del liceo, nosotros destacamos en muchas cosas, como por ejemplo el taller de patrimonio, ¿ya? Que está reconocido ya no solo a nivel comunal, sino que regional y nacional, ¿ya? Ustedes han viajado a diferentes partes a representar al liceo y a dejarlo bien alto, pero falta ahí en la parte académica y todavía un envión más fuerte. Perfecto. Y claro, como usted bien decía, a lo mejor el establecimiento ha sufrido como un proceso de cambio. Bajo ese mismo contexto, ¿qué elementos de continuidad puede ver en el estudiante del liceo de aplicación, según su trayectoria? Bueno, en estos 40 años yo he convivido con numerosas generaciones, ¿ya? Puedo decir con orgullo que siempre he sentido respeto de parte de mis estudiantes, reconocimiento a la labor que se puede haber realizado, buena o mala, ¿ya? Pero hay un reconocimiento. Esta como el ser, el respeto que se manifiesta, porque me dicen, ¿cómo se manifiesta el respeto? Entonces, no sé, yo le digo, cuando el alumno ya te da la mano, significa que hay un respeto y un reconocimiento, ¿ya? Entonces, además, en estos elementos de continuidad tenemos, bueno, alumnos empoderados, ¿cierto? Participativos, y lógicamente con un gran compromiso social, ¿ya? Yo creo que esos son como los elementos principales de continuidad en nuestros estudiantes. Ok, profesor. Y por último, para terminar, ¿qué le recomendaría a alguien que recién se ha licenciado para estudiar pedagogía, para trabajar en la pedagogía? Bueno, como muchos que han llegado por ahí, preparación, como te decía el otro delante, preparación académica, ¿ya? Llegar bien preparado a una clase, no llegar nunca a improvisar, a decir, bueno, yo me las sé todas y es muy diferente lo que uno aprendió en la universidad a después aplicarlo en un liceo, ¿ya? O en una clase común. Compromiso, ¿no es cierto?, con el lugar donde trabajen, especialmente si es educación pública, ¿ya? Ponerse la camiseta y dedicación, por sobre todo, ¿ya? Continúo yo ahora, estimado Carlitos. Tengo tres preguntas. La primera yo creo que es bien importante y se enmarca, sobre todo, usted, la trayectoria que tiene, la ha desarrollado, como bien dijo, en dictadura, vuelta a la democracia y ahora post-estallido social, pandemia, si agregamos también otro título. ¿Cómo es el tema de su figura como autoridad? ¿Cómo fue esa trayectoria? Y respecto a eso, ¿cómo la considera que debiese ser en la sala? ¿Cuáles son los cambios que ha sufrido estos últimos años? Entonces, bien interesante para nosotros que
que ahí no llegue esa discusión. Bueno, la figura del profesor lógicamente que ha ido cambiando, no solamente dentro de la sala, sino que en general en la sociedad, ¿ya? Eh, y ahí yo creo que nosotros tenemos una parte importante de culpa, porque, bueno, tú sabes perfectamente que yo odio una frase que es, yo soy profesor no más. Y ese no más, yo no lo soporto, porque eso hace que nosotros mismos nos vamos desmereciendo frente al resto de la sociedad. O sea, si tú eres profesor, tienes que hacer valer esa situación. Ahora, dentro de la sala de clase, lógicamente que de los años 80 al 90 teníamos una figura que era mucho más autoritaria, ¿ya? O sea, con una serie de atribuciones, no digo de castigo físico o cosas por el estilo, pero sí una figura que era, bueno, recuerdo que el liceo tenía tarimas, entonces uno siempre estaba como arriba de los estudiantes, ¿ya? O sea, el profesor arriba y los alumnos abajo, ¿ya? Entonces eso hacía mismo que la figura del profesor fuera como muy autoritaria, ¿ya? En general. Y lo que decía el profesor era lo que se hacía. Hoy día, y con el tiempo, bueno, con el paso, la vuelta a la democracia y con todas las modificaciones, hoy día tenemos una figura que yo creo que es más dialogante, ¿ya? No tanto al imponerse porque yo soy el profesor, sino que uno busca más el diálogo con los estudiantes, eh, desarrollar nuestras habilidades profesionales, desarrollar las habilidades blandas, especialmente los estudiantes, y eso hace que la figura del profesor se vea, digamos, a un mismo nivel, ya no al profesor en el cielo y los alumnos abajo, pero sí que esa figura se vaya reconociendo como una persona que está entregando, no sé, que está entregando conocimiento, que está entregando habilidades, destrezas, ¿no es cierto? Y que, bueno, y que tiene el respeto de sus alumnos. Y dentro de ese mismo desafío que usted plantea, en realidad es un desafío poder lidiar con los estudiantes, el cambio que han tenido en el último tiempo sobre todo. ¿Cómo usted ha sobrellevado con el ingreso de la tecnología a su estrategia pedagógica implementada en la sala? Porque efectivamente, si nos analizamos, la pedagogía que se ejercía en los 80 no es la misma que está en el 2000. Entonces hay un cambio importante. ¿Cómo eso usted se ha ido adecuando a dicho contexto? Con harta ayuda. Con harta ayuda. Lógicamente a los profesores más antiguos, todos estos avances tecnológicos nos van ayudando, ¿ya? El mismo hecho que muchas veces lo hemos conversado de, no sé, pues, de pensar que antes uno tenía que hacer las libretas de nota, los certificados, las actas finales, todo era a manito, ¿ya? A mano. Bueno, las mismas pizarras, recuerden que eran pizarras de madera con tiza, etcétera, y todo eso fue evolucionando. Hoy día tenemos hasta pizarra, ¿cómo se llama esa? La que tenemos en la sala Samsung, ya que tú puedes conectarte inmediatamente con la pantalla y ir desarrollando. A mí me ha costado, yo tengo que reconocerlo, así que fui durante un tiempo bastante cerrado con las nuevas tecnologías, pero ahora con la ayuda de mis jóvenes colegas del departamento y de otros colegas, bueno, he ido de a poquito incorporándome al uso de las tecnologías. Bueno, y hoy día con la pandemia esto ha sido fundamental para poder estar en contacto con los estudiantes, con los colegas, con el liceo en general. Así que me he ido adecuando de a poquito. Y finalizando, y a la vez tomando el tema de la pandemia, que efectivamente es algo que es un proceso distintivo para todos los que estamos presentes, particular para nuestra historia también. ¿Cuál piensa que el rol social del docente frente al contexto de la educación pública y cómo esto se relaciona con el COVID-19? En términos estrictos, el rol del docente, ¿qué tiene que hacer en contexto de pandemia con sus estudiantes? Un poco complicado porque el distanciamiento social nos hace cohibirnos en muchas acciones que podríamos realizar, pero yo creo que lo principal es el acompañamiento.
ya poder acompañar a nuestros estudiantes, sus familias, ya como decíamos delante, hay varios programas dentro del liceo para poder acompañarlos, no solamente en la parte académica, sabemos que hay muchos también que no tienen los recursos tecnológicos, ¿ya? Entonces poder entregarles los materiales, los libros, las guías, poder ayudarlos a lo mejor económicamente dentro de las posibilidades que tenga el establecimiento. Y cuando volvamos, en algún momento, si Dios quiere, bueno, poder hacer un acompañamiento, porque la primera etapa no va a ser de conocimientos, sino que va a ser de poder sujetar, ¿no es cierto?, acompañar y ver todo lo que está pasando y ahí hacer como ha funcionado siempre en nuestra comunidad, poder hablar de la comunidad aplicacionista efectivamente. Bueno, profesor, ya dando el cierre, queremos agradecerle por haber dado el tiempo para esta entrevista, agradecerle por su labor como profesor dentro del liceo, y es un honor, yo creo que para todos nosotros que estamos acá, poderlo entrevistar. Así que eso, profesor, Gracias. muchas gracias. No sé si Alejandro tiene algo que decir. Estaba Está muteado. No tiene nada que Bueno, decir Alejandro. lo que venía diciendo. Invitamos a toda la gente que nos está viendo a que pueda seguir pendiente del Instagram del taller y de las actividades que vamos a estar haciendo como taller, y gracias por ver la entrevista. Muchas gracias Sí, a todos. Muchas yo también gracias. para cerrar una pequeña palabra como ex estudiante, como aplicacionista y como actual colega de don Carlos Gaete, sí, como bien dijo Vicente, es un honor para nosotros. Yo creo que para la cultura del liceo de aplicación en general, ustedes trabajan patrimonio material e inmaterial. Y yo creo que lo que estamos haciendo ahora es sacándose provecho. Parte de la esencia del liceo está depositada en una persona que tiene una trayectoria de trabajo y que ha visto múltiples procesos en el colegio. Entonces, este insumo, esta herramienta, esta entrevista que va a ser puesta al conocimiento de la otra persona, efectivamente es un aporte tremendo para nuestro colegio. Y eso yo creo que hay que valorarlo. La experiencia siempre dicta cosas que son muy importantes. Y el tiempo que nos dio hoy día don Carlito Gaete es importantísimo para nosotros. Así que muy agradecido por la instancia, por todo lo que se planteó y gracias por siempre estar al servicio del Liceo de Aplicación. Gracias a usted por acordarse de los más antiguos. Siempre vamos a estar ahí y siempre a disposición de ustedes para lo que necesiten este buenísimo y excelente taller de patrimonio. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, con esto terminamos, con esto damos el cierre a esta entrevista. Como dijo Alejandro, los invitamos a que puedan seguir conectados a las próximas actividades de nuestro taller de Día al Patrimonio.